siempre mencionaremos cambio en la energía interna, entre paréntesis, nuevamente colocan delta U, cierra paréntesis, coma, porque la energía interna, de un sistema, es función de estado. Entre paréntesis colocan a justificar más adelante. Cierran paréntesis. Punto aparte. Es importante indicar, coma, que la energía interna, es función de la temperatura. Ya, y esto me lo van a subrayar, ya, función de la temperatura. Ok, ya. Entonces, bueno, eso quiere decir que solamente, ¿no es cierto? Solamente tiene dependencia de la temperatura, la energía interna, y es por eso que vamos a justificar luego lo que estamos indicando, ¿ya? Besitos, se van a acordar, por eso que están subrayando. Bien, entonces ahora haremos otro análisis, ¿no es cierto? Punto aparte colocan para mencionar el primer principio de la termodinámica. Realizaremos el siguiente análisis. Dos puntos aparte. Bien, vamos a analizar con ustedes. ¿Se acuerdan, no es cierto? Para determinar la función trabajo, habíamos hecho este análisis, ¿no es cierto? Habíamos colocado en un recipiente un gas, ¿no es cierto? Un gas, ¿verdad? Aquí un gas. Sí, ya que estaba encerrado en este cilindro con este émbolo móvil y por arte de magia, ¿no es cierto? Para deducir la función W, yo había colocado esto, ¿no es cierto? Que originalmente estaba acá, el émbolo, y obviamente ahora se encuentra el gas en esta posición, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es lo que ha podido pasar? ¿Por qué está lo que estaba acá, ¿no es cierto? Lo que estaba aquí, ahora resulta que ha subido y está es decir, en esta posición. Bueno, ha tenido que suceder lo siguiente. Miren, ¿por qué estas moléculas han ido avanzando hasta esta posición? ¿No es cierto? Claro. Hemos tenido que agregar una cierta cantidad de energía en forma de calor, ¿es cierto? De tal manera de que, obviamente, ha sucedido esto, ¿sí? Ha sucedido este cambio. Y bueno, ¿se acuerdan que hemos dicho que trabajo es fuerza por distancia? Claro, ha avanzado esta distancia que hemos puesto de Y, ¿no es cierto? Y claro, ha tenido que haber una fuerza para que empuje a este émbolo y el gas se haya posicionado en este lugar. Claro, aquí hemos realizado un trabajo, ¿no es cierto? Hemos realizado un trabajo.
¿sí? ¿Se acuerdan? Fuerza por distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que, perdón, el trabajo, ¿no es cierto? O sea, lo que tenemos aquí, el calor, ¿sí? Se ha convertido en trabajo, pero acá, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué cosa más ha sucedido? Fíjense, aquí el gas estaba en esta situación, ahora el gas se encuentra en esta situación. Por supuesto, aquí tenemos un incremento en su energía interna, ¿sí? ¿Ya? Ha habido un cambio en la energía interna, ¿sí? Aquí esto es cambio, ¿no es cierto? Es cambio en la energía interna. Aquí estaba, pondremos aquí, con una energía interna 1, ¿sí? Aquí está con una energía interna 2. Ha habido cambio, ¿no es cierto? Ustedes son testigos, ha habido cambio. Entonces, estado final menos estado inicial, ¿no es cierto? Aquí pondremos estado final menos estado inicial, es pues un cambio en la energía interna. ¿Sí? Y nosotros vamos a simbolizar con la letra U, hemos dicho, ¿sí? Con la letra U, la energía interna, ¿sí? Tal vez en algún libro está con la letra E, no hay ningún problema, el concepto es el mismo, ¿no? Seguramente va a ser así, ¿sí? Y esto es variación de la energía interna, claro. Yo estoy colocando esta nomenclatura porque en el libro del ingeniero Coronel con el cual estamos siguiendo está con esta nomenclatura. Y en otros libros también. Pero, obviamente, esto es muy válido, por si acaso. Listo. Entonces, justamente, miren, acá solamente ha habido un cambio y es por eso que la energía, es decir, esto, ¿no es cierto? Q menos W, esta expresión matemática es la que se denomina el primer principio de la termodinámica. Miren, estoy despejando. Sí, estoy despejando y me da esto. ¿Ok? Entonces, con esta ecuación vamos a trabajar, ¿sí? Durante esta clase, ¿ya? Y me adelanto, esta clase, pucha, vamos a hacer N ecuaciones, bastantes ecuaciones. Y es por eso que va a ser prudente que para el día viernes ustedes repasen esta clase, porque el viernes vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer problemas, y claro, vamos a hacer un ejercicio muy, muy largo, que nos va a llevar por lo menos una media hora, pero va a ser aplicación de todas las ecuaciones que hagamos hoy. Entonces, anótense que tienen que repasar para el viernes, ¿no es cierto? Todo lo que hagamos hoy día en deducción de ecuaciones. Hoy día no vamos a hacer ejercicios, puras ecuaciones, ¿ya? Bien, bueno, entonces definiremos. La primera ley de la termodinámica indica lo siguiente. Dos puntos seguidos. Es el principio de la conservación de la energía, es el principio de la conservación de la energía aplicado a un sistema, aplicado a un sistema. Eso quiere decir, Coba, que la energía no puede crearse ni destruirse. No puede crearse ni destruirse, solo transformarse de una forma a otra. Solo transformarse de una forma a otra. Punto. O sea, lo que ustedes conocen, ¿no? En otras palabras, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Miren, acá es eso, ¿sí? Aquí ha habido una transformación, ¿sí? No hemos creado, no hemos destruido, solo ha habido una transformación, ¿sí?
Aquí estábamos con una energía interna, aquí tenemos otra energía interna. ¿Producto de qué? De este cambio, de este trabajo, de esta fuerza por distancia, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Ya. O sea, eso es. Y no se olvide, tenemos que aplicar lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Digamos acá, tenemos un sistema, voy a colocar así, un sistema, ¿sí? Fíjense, donde aquí tenemos una variación de su energía interna y por convenio de signos, ya lo que hemos visto en la anterior clase, cuando nosotros inyectamos, si quieren, una energía, ¿no es cierto? Vamos a tener, por supuesto, un trabajo que va a ser positivo, ¿sí? Y si hacemos al revés, ¿no es cierto? Si hacemos al revés, cuando tenemos un trabajo negativo, ¿sí? Por supuesto, ¿no es cierto? Que vamos a tener un desprendimiento de energía, ¿sí? ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, eso es, ¿no? Por convenio de signos. Sí, haciendo ejercicios ustedes van a poder comprobar mucho mejor esto, ¿no? Sí, no se olviden que hemos hecho la anterior clase, ¿no? Trabajo de expansión positivo, trabajo de compresión es negativo, ¿no? ¿Se acuerdan que el cálculo diferencial integral nos daba directamente el signo, ¿no? En cambio, si hacíamos por áreas, teníamos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con el signo, ¿verdad? Eso es. Ya, entonces, hay un ejercicio, bueno, no, una, mm, digamos, eh, se asevera, ¿no? Y eso es correcto, ustedes cuando ya estén en cursos superiores se van a dar cuenta que cuando se habla de energía es directamente hablar de dinero, ¿sí? Escuchan ustedes siempre o ven en el noticiero, dicen, no, Bolivia ha exportado al Brasil durante el mes de febrero del año 2021 un promedio de 15 millones de metros cúbicos día, ¿sí? Y eso se ha transformado en dinero, ¿sí? Porque el Brasil nos paga. Lo propio con la Argentina, ¿no? Un promedio que sea, la Argentina damos unos 12 millones de metros cúbicos día y también nos pagan por ese volumen, ¿ya? Entonces siempre se refiere a dinero. Entonces, por eso que esa analogía hacen, ¿cierto? Hace algún escritor, algún colega que dijo, mira, si tú eres el sistema, ¿no es cierto? Digamos, tú eres el sistema, ¿ya? Tú eres el sistema y claro, a comienzos de mes, ¿no es cierto? Para tus gastos te dan 100 bolivianos, ¿cierto? 100 bolivianos, 100 bolivianos para tu mes. Y resulta que al final, ¿no es cierto? Al final revisas tu billeterita y te ha quedado solo 60, ¿no? Tienes 60. Bueno, quiere decir, ¿no es cierto?, que 40 bolivianos, obviamente, pues lo has invertido en gastos, ¿no es cierto? En algunos gastos, qué sé yo, tus fotocopias, bueno, tal vez algunos gustitos que te has dado, extras, ¿no es cierto? Sí, y te has comprado tal vez algún CD educativo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso se ha transformado, pero te queda esta cantidad, ¿eh? Esta cantidad. Bueno, entonces es un balance, ¿no es cierto? Es un balance energético, ¿no? De dinero, si quieren que, bueno, hay alguna similitud con este sistema que tenemos acá, ¿verdad? Sí, entonces, eso tómenlo en cuenta, ¿no es cierto? Para la primera ley de la termodinámica. Variación de la energía interna, ¿sí?
Y repito, es función de la temperatura. Ya, eso quiere decir, si la temperatura permanece constante, si no hay variación de temperatura, ¿eso qué quiere decir? Que tampoco existe variación en la energía interna, ¿no es cierto? ¿Ok? Quiere decir que no hay variación en la energía interna si la temperatura permanece constante. ¿Ok? Ya. Bien, listo. Entonces había mencionado, ¿no es cierto?, la palabra función de estado y ahora vamos a justificar qué son las funciones de estado. Habíamos indicado que la variación de energía interna es, ¿no es cierto?, es una función de estado. Entonces definiremos. Pongan como subtítulo función de estado, funciones de estado. Punto aparte. Son aquellas que no dependen del camino recorrido, que no dependen del camino recorrido. ¿Cómo? Solamente para fines de cálculo, solamente para fines de cálculo, interesa el estado inicial y el estado final. Y el estado final. Punto seguido. Estas funciones de estado siempre se expresan anteponiendo la letra griega delta, ¿no? Esta letra griega delta que es cambio. ¿Sí? Bien. Punto seguido. Entre las funciones de estado a estudiar, tenemos dos puntos seguidos. Energía interna. Vamos a colocar delta U. Punto y coma. Entropía. Vamos a colocar delta S. Entalpía. Vamos a colocar delta H. Y energía libre de Gibbs. Vamos a colocar como delta G. Energía libre de Gibbs. ¿Ya? Ahora, mire, ¿a qué se refiere esto? Sí, como dice, no interesa el camino recorrido, solamente interesa el estado final, o si quieren, el inicial y el final. Ya, digamos, ya, aquí está el estado inicial y aquí está el estado final. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan todavía del curso básico donde es, ¿no es cierto? En la... ay, bien, yo me olvidó que calle es ese, Obispo Cárdenas, esquina, bueno, ¿no es cierto? Ya. Entonces, de la puerta, nos reunimos todos y indicamos, ya, ahorita es las 12:21, ya, a las 12:30 nos veremos ya en la Plaza Murillo, por decir algo, ¿sí? Bueno, en la Plaza Murillo. Digamos que esta es la Plaza Murillo, ¿ok? Ya. Pues unos irán por esta calle, ¿no es cierto? Irán por acá y llegarán a la Plaza Murillo, ¿sí? Otros se irán directamente al Obispo Cárdenas, llegarán a la calle Potosí y estarán por acá, ¿sí? Otro tal vez va
ir por este lado y va a llegar acá. Esta variación, estas variaciones de estado final inicial son las que estudian las funciones de estado. No interesa el camino recorrido, sino solamente el final y el inicial. ¿Sí? La variación de la energía, es decir, la energía interna, la entropía, la entalpía, la energía libre de Gibbs, siempre tienen esto, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en la entalpía, que es lo que más hemos visto, se simboliza con la letra H, ¿sí? Pero nunca van a ver así solito, siempre es, o sea, esto, ¿no? Final menos inicial, ¿sí? Y como delta H. Sí, lo propio la entropía y esto ya hemos visto, ¿no es cierto? La energía interna. Siempre con variación, siempre con cambio, pero no interesa el camino recorrido. Es como ustedes, algunos son muy hábiles para factorización, ¿no es cierto? Para factorización. Uy, nos da unas expresiones poderosas, ¿no? Con unos números aquí que parecen chino en esta expresión. Y resulta que el resultado es A solamente. ¿Ya? Esta es la respuesta. Claro, ¿ya? Alguno de ustedes utilizará varios métodos para factorizar todo esto, después otro llevará a este otro lado, etcétera, etcétera, pero lo que nos interesa es que lleguemos a esta letra A. ¿No es cierto? ¿Se han dado cuenta? Hay veces entre, bueno, caramba, yo estoy hablando como si estuviéramos en clases presenciales, pero siempre, ¿no? Tal vez ya tienen amistad, no sé, por WhatsApp y le dices, ¿no? Che, ¿cuánto te ha dado? ¿No es cierto? Ay, me ha dado A más B. Ah, caray, ¿y a ti cuánto te ha dado? También A más B. Pero resulta que entre los interlocutores han utilizado caminos distintos, ¿no es cierto? Y han llegado al mismo resultado. ¿Y cómo has hecho? Mira, yo he factorizado de esta manera, he hecho así, he encontrado factor común, he completado cuadrados y me da, ah, caramba, mira, sin completar cuadrados, yo solamente he utilizado la regla de Ruffini y mira, me ha dado esto. ¿Ya? Entonces eso, ¿sí? No interesa el camino recorrido, sino estado final e inicial. Como alguna vez cuando se cometen errores, dicen, no, el fin justifica los medios, ¿no? Ah, te interesa cómo has llegado al resultado, pero dice, no, lo que has llegado, el fin, justifica los medios, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, listo. Entonces, bueno, seguiremos haciendo. Ahora vamos a ver un concepto muy simpático, ¿no es cierto? Que se refiere a, eh, ¿dónde estamos? Esto. Calor absorbido. Ahorita vamos a colocar, el paquetito está cargando, ¿ya? Calor absorbido a volumen constante y calor absorbido a presión constante. Calor absorbido a volumen constante, ¿no es cierto? Se simboliza CV, calor absorbido. Calor absorbido a... Perdón. Esto después vamos a hacer el quechito. Ya. Calor absorbido a volumen constante y calor absorbido a presión constante. Haremos primero esto, ¿ya? Esto pondremos inciso A, esto inciso B. ¿Va? Entonces, siempre vamos a trabajar con esto, ¿ya? ¿Se acuerdan? Ya hemos hecho esto. U menos B doble. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer con diferenciales. Diferencial de U es igual a la diferencial de Q. Pondremos así en minúscula. Menos, ¿se acuerdan cuando hemos hecho el trabajo, hemos hecho la integral de la presión diferencial de volumen, ¿no es cierto? Entonces eso, y menos la presión externa, ¿sí? Por la diferencial de volumen, ya como estamos con diferenciales, pero fíjense, si es volumen constante, no hay pues esto, ¿no? Esto es cero, ¿sí? ¿Ok? Entonces quiere decir
que solamente vamos a tener esta situación, ¿no es cierto? Diferencial de U igual a diferencial de Q. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si yo hago de esta manera, ¿sí? Delta U va a ser igual a QV, ¿no es cierto? A volumen constante. Y esto, por favor, ténganlo presente y les voy a dictar el concepto, pero esto es importante, por eso que lo estoy remarcando con color, con otro color. ¿Ok? No es difícil, miren, hemos hecho el análisis correspondiente y, claro, si el volumen es constante, obviamente no hay trabajo, ¿no es cierto? No hay trabajo, pues, si el volumen es constante. Entonces tenemos esta expresión. ¿Eso qué quiere decir? Escriban, por favor. El calor absorbido a volumen constante, el calor absorbido a volumen constante, coma, se emplea íntegramente en aumentar la energía interna del sistema. Se emplea íntegramente en aumentar la energía interna del sistema. ¿Ok? Aquí está. Cambio. Incremento. ¿No es cierto? ¿Ok? Bien. Ahora haremos el inciso B. Calor absorbido a presión constante. Miren, voy a despejar de acá, ya, de aquí, de la primera ley, y voy a tener esto. Ya lo que hemos hecho de Q igual a DU más la presión externa diferencial de volumen. Estoy despejando solamente, ¿no? No es otra ecuación, simple despeje. Ya. Entonces, podemos decir, ¿no es cierto? Presión externa es igual a la presión, simplemente, ¿no es cierto? Por una expresión matemática estamos haciendo a presión constante. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Voy a colocar así la diferencial de Q a presión constante. Voy a colocar es igual a esto más, ¿no es cierto? Esto. ¿Ok? Ya. O también esto podemos expresar como diferencial de esto. Y miren esta cosa bien simpática que es U más PV. ¿Ok? U más PV. Listo. Esta partecita la vamos a colocar con este colorcito. Esto es lo que se denomina la entalpía. ¿Ya? Entalpía. ¿Sí? Ok. Ya. Ahora aquí justificamos también. Miren, ¿se acuerdan? Esto puede ser atmósfera litro, pero ustedes esto me lo han llevado a calorías, ¿se acuerdan? La anterior clase. Claro. Y esto está en calorías o en unidades de energía. Entonces, eso también a veces cuando uno ve esto dice, "Pucha, pero si esto es energía, esto es en por atmósfera litro, ¿no? Pues claro, yo puedo convertir energía, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta que es bien importante que se acuerden que una atmósfera litro es igual en calorías, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Ya. Ok. Listo. Entonces, bueno, cambiaremos de lapicito y tendremos que la diferencial de QP va a ser igual a la diferencial de entalpía, o ordenando esto siempre van a ver que la variación de entalpía es igual a QP.
¿Ya? A QP. Entonces, acá, ahorita les voy a dictar el concepto como hemos hecho hace rato y vamos a indicar lo siguiente. El calor absorbido, a presión constante, se emplea íntegramente para aumentar, la entalpía del sistema. La entalpía del sistema. ¿Ya? Entonces, claro, esto hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Siempre es energía esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ah, te van a acordar delta H de vaporización, delta H de fusión, etcétera, etcétera. ¿No? Siempre hemos hablado de esto. Es unidad de energía, la entalpía. Entonces, esto nunca tienen que olvidarse. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de calor absorbido a volumen constante, hablamos de delta U. Cuando hablamos de calor absorbido a presión constante, hablamos de entalpía, ¿sí? Esto nos va a ayudar para nuestras próximas ecuaciones, así que hay que tenerlo presente, ¿ok? ¿Listo? Ya. Muy bien. Ya que estamos aquí, continuaremos e indicaremos lo siguiente. Ya pongan como título capacidades caloríficas. Capacidades caloríficas. Capacidades caloríficas. Ya, escribiremos esto, por favor, que es importante. Cuando definimos las capacidades caloríficas, tenemos que relacionarlas con las funciones termodinámicas, energía interna y entalpía. Energía interna y entalpía. Y, obtendremos expresiones, para las variaciones de energía interna y entalpía, con la temperatura. Punto seguido. Al dividir la cantidad de calor agregado a un sistema por el incremento de temperatura obtenido, el resultado dependerá de la temperatura de inicio, Punto seguido. Por esto, definimos las capacidades caloríficas. Caloríficas, mediante un incremento infinitesimal
de temperatura, coma, es decir, dos puntos aparte y vamos a anotar esta expresión. C igual de Q sobre dt. ¿Ok? ¿Listo? Súper. Ahora sí. Punto aparte. Capacidad calorífica a volumen constante. Capacidad calorífica a volumen constante. Se ve. A volumen constante se ve. Claro. ¿De dónde sale eso, cachorritos? Miren, si tengo esta situación de Q sobre dt, si estoy hablando a volumen constante, claro, aquí está. No, miren, se ve. ¿Eh? ¿No es cierto? Y esto, chan, chan, sube. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es, ¿no? Ok. Súper. Y se acuerdan en la anterior hojita que hemos hecho, ¿no es cierto? Aquí era igual esto, era igual a esto, ¿verdad? ¿Sí? Interesante, interesante. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que delta U es igual a CB, ¿no es cierto?, diferencial de T. Interesante. Miren, ya hemos encontrado otra relación solamente acordándonos esto. ¿Sí? Esto hay que acordarse para hacer esta otra relación. ¿Ok? O si quieren, ¿no es cierto? También, tal vez alguien va a decir, no, respetaremos las diferenciales. Ah, perfecto, no hay problema, no hay ningún problema. Sin ningún problema. No hay ningún problema. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Súper. Listo. Ahora veremos capacidad calorífica, presión constante. Bueno, ya sé lo que me están diciendo, ¿no? Claro, la definición que nos has dicho anteriormente, ¿no es cierto? Que C es igual a dQ sobre dt. Pues ponle el subíndice P, que indica que es la presión constante. Entonces, claro, voy a tener esto, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? CP. Ok, claro. Y también, ¿se acuerdan? Hace unos 7 minutitos hemos dicho que cuando hablamos de esto, estamos hablando de esto, ¿no? De la entalpía. O delta H es igual a P, ¿sí? Bueno, entonces, claro, fíjense, simple, simple, ¿no? La capacidad calorífica a presión constante, ¿sí? Va a ser esto, ¿sí? ¿Ok? Claro. ¿Eso qué quiere decir? Si quieren, hacemos esto, ¿no? Delta H igual CP diferencial de T. O podemos hacer esto, ¿no? CP delta T también, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Depende de nuestro arreglo matemático. Pero lo importante es acordarse esto, miren, esto que es importante, esto. Y relacionar con las capacidades caloríficas, ¿sí? Para hacer los ejercicios tenemos que relacionar, ¿sí? Listo. Ya, entonces no es complicado, ¿no? Hay veces, mmm, bueno, no erróneamente estaría hablando mal y sería muy deshonesto que cuando yo estaba de estudiante también
Pucha, decía, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, era que me digan, ¿sabes? Que te vas a acordar de esta relación, que cuando estás hablando de calor a volumen constante, tienes que relacionar necesariamente con la variación de la energía interna. Y cuando te refieres a calor a presión constante, ¿no es cierto? Siempre tienes que relacionar con la entalpía. Listo, eso, nada más, ¿no es cierto? Nada, nada, nada más. ¿Ok? Eso es. ¿Listo? Ya. Entonces, ya tenemos estas ecuacioncitas también. Ya. Y por último, eh, escribiremos así. Se ha encontrado experimentalmente una relación entre CP y CV, entre CP y CV, que indica lo siguiente. Dos puntos aparte. CP menos CV es igual a R. ¿Ya? CP menos CV es igual a R. Y hay que tener cuidado, cachorritos, cuidado que esta R me estén diciendo es 62.4, ¿no? Milímetros de mercurio, 0,082 atmos. No, 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 no. Si esto está en calorías, R también tiene que estar en calorías, ¿no es cierto? Tiene que estar en calorías. O en Joule, esto también tiene que estar en Joule. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, eso no se van a olvidar. ¿Ok? No se van a olvidar. En unidades de energía. Bien. Entonces, para justificar esto, haremos este término, por favor. Colocaremos así como título: coeficiente termodinámico. Coeficiente termodinámico. Ok. El coeficiente termodinámico, se expresa de la siguiente manera. Dos puntos aparte, esta letra griega gamma y es igual a CP sobre CV. Este es el coeficiente termodinámico. CP sobre CV. Bien. Entonces, lo que tenemos que distinguir ahora es lo siguiente. ¿Ya? Eso escribiremos. Debemos tomar en cuenta lo siguiente. Dos puntos aparte, inciso A. Si el gas es monoatómico, si el gas es monoatómico, Cp es igual a 5 medios de R y CV es igual a 3 medios de R. Si el gas es monoatómico, ¿no? Entonces, ustedes saben cuáles son los gases monoatómicos: helio, argón, neón, etcétera, ¿no? Son los monoatómicos. ¿Ok? Entonces, cachorritas, fíjense, si nosotros reemplazamos para un gas monoatómico, el coeficiente termodinámico va a tener, ¿no es cierto? Va a ser 5 tercios, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Ah, si el gas es diatómico, Cp es 7 medios de R y Cv es igual a 5 medios de R.
¿Ya? Ok, diatómico. Gases diatómicos. Ahí, ¿no es cierto? Cloro, hidrógeno, nitrógeno, yodo, eh, cloro, ya estaba el cloro, oxígeno, etcétera, etcétera. Todos los que son diatómicos, ¿sí? Todos los que son diatómicos. Ok. Ya, entonces el coeficiente termodinámico va a ser 7/5, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por último, esto tal vez, bueno, con más énfasis van a ver los que hagan físico-química, cuando el gas es poliatómico, el Cp es 4 veces el valor de R y el Cv es igual a 3 veces el valor de R. ¿Ya? Ok. Bueno, el ozono, por ejemplo, ¿no es cierto? Oxígeno 3 es un gas poliatómico y va a trabajar con esta situación. ¿Sí? Ok. Entonces podrán darse cuenta que el coeficiente termodinámico en ese caso va a ser 4/3. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí no hay donde perderse, ¿no es cierto? Si en el examen dicen, no, qué sé yo, 3 moles de cloro, ¿no? Cloro es diatómico, entonces tendré que trabajar con estos valores, ¿no? O qué sé yo, 6 moles de neón, entonces tengo que trabajar con estos valores, ¿sí? Entonces, mucho depende con qué gas uno esté trabajando para escoger el Cp o el Cv correspondiente. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Muy bien. Entonces, tenemos esa situación. Ok. Ahora cambiaremos de título y pongan esto como título: Determinación de los procesos termodinámicos. Determinación de los procesos termodinámicos. Ya. Escribiremos, por favor. Bueno, es necesario escribir un poquito para que se den cuenta de lo que vamos a hacer. Ya. En termodinámica, los procesos son cambios en un sistema. Los procesos son cambios en un sistema. ¿Cómo? Que lleva de un estado de equilibrio inicial, que llevan de un estado de equilibrio inicial, a un estado de equilibrio final. A un estado de equilibrio final. Punto aparte. Los procesos termodinámicos, pueden clasificarse, de acuerdo con la variable, que ha permanecido constante, de acuerdo con la variable que ha permanecido constante. Cito, subrayémelo, por favor, permanecido constante para que cuando estudien se ubiquen, ¿ya? Que ha permanecido constante, a lo largo de todo el cambio. A lo largo de todo el cambio. Punto aparte. Existen tres condiciones que pueden variar en un sistema termodinámico. Coma. Estas son
dos puntos seguidos, temperatura, temperatura, coma, volumen, volumen y presión. Y presión. Punto seguido. Los procesos termodinámicos se estudian en gases. Se estudian en gases, como puesto que los líquidos son incompresibles. Y en estos, no se produce, no se produce cambio en el volumen. No se produce cambio en el volumen. Punto aparte. Los procesos termodinámicos pueden ser de tres tipos. Pueden ser de tres tipos. Dos puntos aparte. Uno, reversibles. Reversibles. Punto y guión. Es un proceso que, coma, una vez que ha tenido lugar, coma, puede ser invertido, entre paréntesis, recorrido en sentido contrario, entre paréntesis, recorrido en sentido contrario, cierran paréntesis, sin causar cambios, ni en el sistema, coma, ni en sus alrededores. Ni en sus alrededores. Aparte, dos, irreversible. Punto guión, es un proceso que no es reversible. Es un proceso que no es reversible. Punto seguido. Los estados intermedios de la transformación, coma, no son de equilibrio. No son de equilibrio. Aparte, tres, cuasi estáticos, ¿no? O sea, tenemos reversible, irreversible y este último, cuasi estático. Ya. Punto y guión, es un proceso que tiene lugar en forma infinitamente lenta. En forma infinitamente lenta. Punto seguido. Generalmente este hecho implica, coma, que el sistema pasa por sucesivos estados de equilibrio. Que el sistema pasa por sucesivos estados de equilibrio. Que el sistema pasa por sucesivos estados de equilibrio, coma, en cuyo caso, la transformación es también reversible. La transformación es también reversible. Bien. Entonces comenzaremos a hacer los procesos termodinámicos y lo interesante es, ¿no? A ver, dice, tienes que chequear la variable con la que ha permanecido constante, por eso les he hecho subrayar. Entonces tenemos primero el proceso ¿se acuerdan? Isotérmico, ¿sí? Isotérmico.
Claro, proceso isotérmico. Pondremos inciso A, proceso isotérmico. ¿Ok? Bueno, si dice acá, vamos a hacer, ¿no? Proceso isotérmico, claro. Temperatura igual constante. ¿Sí? Temperatura igual constante. Entonces, tenemos, ¿no? La variación de energía interna es igual a Q menos B doble. Hemos puesto eso, ¿no? Ya. Entonces, si la temperatura es igual constante, ¿se acuerdan que hemos hecho hace rato? Quiere decir que no hay variación en la energía interna, ¿verdad? No hay variación en la energía interna. Por lo tanto, Q es igual a B doble en este caso, ¿sí? El calor es igual al trabajo. Perfecto. Entonces, haremos, ¿se acuerdan de la anterior clase? El trabajo es igual a la integral de la presión por la diferencial de volumen desde un volumen inicial hasta un volumen final. Hemos puesto, ¿no? Ya. Entonces, nos acordaremos de esta ecuación. PV igual a nRT, ¿no es cierto? Ya. Si yo despejo presión porque necesito para introducir a mi integral, voy a tener nRT sobre V, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi trabajo va a ser igual a la integral desde un volumen inicial hasta un volumen final de nRT, ¿no es cierto? Sobre V diferencial de B. ¿Sí? Ok. Entonces, quiere decir que el trabajo va a ser igual. Todo lo que es constante saco de la integral, ¿no es cierto? Ojo, la temperatura es constante. Entonces va a salir de la integral. Y voy a tener esto, ¿no? Esto. Desde volumen inicial hasta el volumen final. Ya, ok. A ver, ayúdenme, cachorritos. ¿A qué es igual a la integral de dx sobre x? ¿A qué es igual esto? Neperiano de X. A neperiano de x, más una constante, ¿no es cierto? Pero bueno, como tengo la integración, ¿sí? O sea, tengo, perdón, límites de integración, pues la constante se va. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el proceso termodinámico se lleve a cabo en forma isotérmica, el trabajo es igual a nRT neperiano, ¿no es cierto?, de volumen final sobre volumen inicial. Ya, ¿de dónde sale esto? ¿No es cierto? Era neperiano de volumen final menos neperiano del volumen inicial. Pero por propiedad de logaritmos yo puedo colocar así, ¿verdad? ¿Sí? ¿No es cierto? Y miren, esto también es igual a Q. ¿No es cierto? Por esta situación. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Listo. Cuando el proceso es isotérmico, tenemos esto. Ya. Entonces, fíjense, en el libro del ingeniero Coronel también está esta expresión. Miren, que el trabajo es igual a nRT neperiano, ¿no es cierto?, de presión inicial sobre presión final. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esta expresión? ¿Ah? ¿De dónde puede salir esa expresión? A ver. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué está esto en el libro del ingeniero Coronel? No está mal, ojo, no está mal. ¿De dónde sale esto? Presión inicial sobre presión final. ¿De dónde sale?
De la ecuación de estado despejado volumen. ¿De dónde? ¿De dónde? De la ecuación de estado. O sea, volumen igual nRT sobre P. ¿Así? Y esto se puede colocar a la integral. Porque mira lo que yo he colocado a la integral, así la presión, ¿es cierto? Esto, no el volumen. ¿Mm? ¿De dónde sale? Ley de Charles. ¿Cómo es? A ver. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Ya, pero la ley de Charles se trabaja a temperatura constante. Ah, no, dije, me he equivocado. Ah, ya. Ok. ¿De dónde sería? ¿De qué otra ley? A temperatura constante. ¿Con qué ley se trabaja? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Con la ley de Boyle, ¿no es cierto? Presión 1, volumen 1, o si quieren presión inicial, volumen inicial es igual a presión final sobre volumen final. ¿Sí? Si yo despejo volumen final sobre volumen inicial, ¿no es cierto? Voy a tener presión inicial sobre presión final. ¿Ok? Eso es, ¿no? Miren exactamente. Guay, aquí es presión inicial sobre presión final. ¿Sí? Aquí está. Lo mismo, ¿no? Miren, eso sale. Ya entonces échenle un repasito a las leyes. ¿Ok? Ya. Ahora haremos otrito. Haremos cuando el proceso es isobárico. Ahora vamos a hacer, ¿no es cierto? Isobárico. Ok, isobárico. Cuando el proceso es isobárico, estamos hablando de presión igual constante, ¿sí? Presión igual constante. Bueno, para el proceso isobárico, tenemos esta expresión, delta U igual a Q menos W. No hay problema. Aquí tenemos la siguiente situación. Cuando hablamos del trabajo, ¿sí? Tenemos esta relación, ¿cierto? ¿Sí? Volumen inicial, volumen final. Ok, entonces el trabajo va a ser igual a que, como es constante, voy a sacar de la integral y voy a tener esto, ¿sí? Así de facilito. Constante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para el trabajo? Presión por volumen final menos volumen inicial. Listo. Ok. Y claro, ¿no es cierto? Aquí está en litros, aquí atmósferas y tenemos que llevar, obviamente, a unidades de calorías, ¿no? Y en el libro del ingeniero coronel está también esto, ¿no es cierto? Que ustedes yo sé que lo van a hacer, ¿sí? Volumen, perdón. Disculpen. Trabajo va a ser igual a NR, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Ya. Sí, a presión constante. Miren, estamos hablando de presión constante, ¿se acuerdan? UP igual a delta H. Sí, exacto. ¿No es cierto? Entonces, todo tenemos que relacionar. Y se acuerdan que delta H, ¿no es cierto? Delta H, ponemos aquí delta H, hemos dicho que es igual a CP, ¿no es cierto? Delta T. Eso hemos hecho hace rato, ¿no?
Bueno, eso es para un mol, pero bueno, no siempre se trabaja con un mol, ¿no? Aquí podemos colocarle un N que indica los moles, ¿cierto? Con los que vamos a trabajar. Claro, no hay ningún problema. ¿Sí? Listo. Ahora, de todo lo que hemos visto estamos aplicando. Y hoy día vamos a hacer puras ecuaciones. En la próxima clase vamos a hacer lo que nos gusta. Ejercicios. Ya, ahora veremos el proceso isocórico. Proceso isocórico. Súper. Proceso isocórico, ¿no? Proceso isocórico, ¿qué quiere decir isocórico? Volumen constante. ¿No es cierto? Bueno, entonces aquí la cosa es mucho más sencilla, tal vez. ¿Por qué? Porque si el volumen es constante, ¿eso qué quiere decir? Hemos dicho que no hay trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? No hay nada de trabajo. O sea, delta U es igual a Q. Pero claro, a QV, ¿no es cierto? QV. ¿Se acuerdan lo que hace rato hemos hecho? Aquí era igual QV, era igual a delta U. Coinciden, ¿no es cierto? Sí, sí. Y además, habíamos visto también que delta U es igual a N a CB, ¿no es cierto? Delta T, o si quieren esto. Para un mol, pero no siempre hay un mol, ¿no es cierto? Aquí pueden aparecer más molcitos, entonces colocamos esto. Listo. Todo lo que hemos visto estamos aplicando, todas estas ecuaciones. Ya son varias, pero bueno, no hay ningún lío. Vamos a seguir haciendo. Bueno, otro proceso. El proceso, perdón, proceso adiabático. Adiabático. Proceso adiabático. Muy bien, ponemos A, B, C, D. Proceso adiabático. Ya. ¿Se acuerdan lo que es el proceso adiabático? Han visto en el curso, perdón, en el curso preuniversitario, que es, ¿a qué se llama proceso adiabático? ¿Alguien puede abrir su micrófono y me puede indicar qué es proceso adiabático? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya, el proceso diabático es aquel donde no se intercambia calor, no se desprende ni se recibe calor. Es un proceso bastante hermético que casi no hay en la naturaleza. Ya solamente en los procesos, en los programas espaciales, o sea, los que hace la NASA, ¿no es cierto?, tienen este tipo de sistemas. Lo que más o menos queremos asemejar algo, cosa que tampoco se cumple mucho, es lo que conocemos como termo, ¿no? Colocamos nuestra agüita en ebullición a 87 grados centígrados, ¿no? Cuando estamos estudiando y para que a las 2 de la mañana que hace frío podamos hacer un matecito, un cafecito, qué sé yo, en vez de estar haciendo hervir otra vez el agua, colocamos y tal vez no está a 87, pero tampoco está frío, ¿no? Tal vez está a unos 85. Pero en un proceso adiabático debería mantenerse los 87 por mucho tiempo, cosa que ustedes saben no sucede. Entonces, el material del cual está hecho esos sistemas, pues solamente saben los de la NASA, ¿no? Los de los programas espaciales. Tienen eso. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No es cierto que tenemos esto, delta U igual a Q menos W? Entonces, el sistema diabático U es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que delta U es igual a menos B doble, a menos el trabajo. Ya. Entonces, escribiremos un poquito para que no se olvide de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Punto aparte. En un proceso adiabático, coma, no ingresa ni sale calor a un sistema. Calor a un sistema. Entre paréntesis, Q igual a 0. Q igual a 0. Cierran paréntesis, punto aparte. Cuando un sistema se expande adiabáticamente, coma, W es positivo. W es positivo. Entre paréntesis, el sistema efectúa trabajo sobre su entorno. El sistema efectúa trabajo sobre su entorno. Cierran paréntesis, coma. Así que delta U es negativo. Delta U es negativo y la energía interna disminuye. Punto seguido. Si un sistema se comprime adiabáticamente, W es negativo. W es negativo. Entre paréntesis, el entorno efectúa trabajo sobre el sistema. Cierran paréntesis. Y la energía interna se incrementa. Punto aparte. Bueno, ahora sí haremos las ecuaciones. ¿Ok? Aquí está. Sí, aquí está. Entonces voy a ir haciendo. Y claro, es cuestión de acordarse de lo que hemos hecho hace una media horita y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Va. Trabajo. Sí, estoy poniendo diferencial nomás. Pero, ¿no es cierto? Con diferencial esto tenemos así, ¿no? N, cuando hablamos de USB, diferencial de la temperatura. Correcto. Súper. ¿No es cierto? Súper. Ya. Entonces, por otra parte, sabemos que P, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho hace rato, PV es igual a NRT. ¿Ya? Ya voy a reemplazar acá. PV NRT. Entonces voy a tener, aquí voy a reemplazar aquello, NCB diferencial de T. Y esto va a ser igual a menos NRT. Lo voy a ordenar estito de B sobre B. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Esto lo voy a seguir ordenando y voy a tener NCV de T, miren, sobre T, voy a traer esta T acá y voy a tener a menos NR de V sobre B. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, acá ya puedo simplificar algunas cosas y voy a ser directo para que ustedes esta tarde hagan, ¿no es cierto? En su casita, ¿se acuerdan esto? Que R es CP menos CB. Y además, ¿no es cierto? El coeficiente termodinámico es CP sobre CB. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Ya,
la integral, ¿sí? De dt sobre t desde una temperatura inicial hasta una temperatura final, y esto va a ser igual a 1 menos gamma por la integral desde un volumen inicial hasta un volumen final de esto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El neperiano, ¿sí? De T final sobre T inicial, y esto va a ser igual a, voy a colocar así, al neperiano del volumen final sobre volumen inicial, ¿no es cierto? ¿No? Y esto es por propiedades, ¿no es cierto? 1 sobre gamma, ¿eh? ¿Sí? ¿Ok? O mejor, como estamos todos con neperiano, vamos a tener, perdón, que la temperatura final sobre la temperatura inicial va a ser igual al volumen final sobre el volumen inicial, ¿no es cierto? 1 menos gamma elevado a la 1 menos gamma. ¿Ok? ¿Listo? Entonces tenemos esa ecuacióncita para sistema adiabático. ¿Ok? Esto para el sistema adiabático. Listo. Pero, ¿no es cierto? Esto también podemos transformar de la siguiente manera. Ya teniendo en cuenta que la temperatura es igual a PV sobre NR, ¿ya? Sobre NR, nos va a salir esto, ¿ya? Ustedes van a hacer presión al volumen inicial a la gamma es igual a presión final por volumen final a la gamma. Miren como la ecuación de Boyle, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos hallar de aquí? Ya tenemos esto, ¿sí? Delta U es igual a menos W, ¿se acuerdan? Del comienzo. ¿Y a qué es igual delta U? Hemos dicho a NCB, ¿no es cierto? Aquí es delta T, ¿verdad? Pero podemos hacer temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? ¿Te acuerdan? NCB delta T, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Ok? Bien. Y como PV es igual a nRT, ¿sí? ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ordenar y hacer lo siguiente, que el trabajo es igual a menos CV sobre R, ¿ya? P final, volumen final menos P inicial, volumen inicial, ¿sí? Y esto va a ser igual a presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, sobre 1 menos coeficiente termodinámico. Ya, entonces, esta es otra expresión de trabajo, ¿no es cierto? Para poder encontrar cuando estamos en estado adiabático, ¿ya? En estado adiabático, ¿ok? Entonces, ustedes háganlo, hagan esta tarde, hagan su algebrita, y bueno, esta ecuación es importante, ¿sí? Y por supuesto esto, ¿sí? Esto. Y no se olviden, ¿no? O sea, esto también, ¿no? La caballería.
al lado de su póster de Celia Cruz, ¿no es cierto? Cuando es QV es igual a esto y cuando es QP es igual a esto. ¿Sí? Listo, con esto se encuentra el mundo. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio aplicando todas estas ecuaciones que hemos hecho, ¿ya? Todas estas ecuaciones que hemos hecho, un ejercicio bastante larguito, una media hora por lo menos nos va a llevar, pero vamos a aplicar, ya vamos a aplicar especialmente las anteriores. Esto yo les voy a dar para que hagan alguna practiquita con esto, ¿sí? No, no es complicado, no es nada complicado. Les voy a dar las pautas, obviamente, la próxima clase, ¿no? Vamos a trabajar con todo esto que hemos hecho, ¿no es cierto? Y aquí está, ¿no? Lo adiabático, ¿sí? Lo adiabático. Estas ecuaciones, nada más, no hay dónde. Otra relación que no tienen que olvidarse, ¿no es cierto? Delta U igual, ¿no es cierto? Hemos hecho nosotros CB delta T. No, siempre U, aquí, U con B. ¿Ya? Y siempre una N, porque no siempre es un mol, ¿no es cierto? O esto, ¿sí? CP, con esa entalpía, presión constante, delta T igual aquí un N. Con esto te van a estornudar de risa en este último examen. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, entonces voy a preparar un ejercicio, les voy a mandar a vuestros correos, perdón, al chat. No, yo voy a ver la manera de comunicarme obviamente con ustedes, ¿no es cierto? Para hacer el ejercicio correspondiente. ¿Ok? Bueno, afortunadamente hemos solucionado lo de las notas, ¿no es cierto? Era cuestión de esperar un cachito. En el sistema alguito estaba, los números no coincidían, pero bueno, ya les dije, ni preocuparse porque yo tengo el respaldo de las notas, así que imposible que se pierda, pues, ¿no? Entonces era dar un poquito de tiempo nomás, ¿ya? Entonces para el viernes vamos a hacer un ejercicio de aplicación y revisen la plataforma facultativa. Y está en la práctica de calorimetría y de electroquímica que les indiqué para que vayan haciendo. Ya saben, eso no se entregue, es conciencial, ¿no es cierto? Estoy yo con jóvenes conscientes que tienen que hacer lo que yo les doy para ejercitar, ¿no? Como dicen, la práctica hace al maestro. Entonces, bueno, si hacen los ejercicios, evidentemente, a todos nos va a ir bien. Ok, listo. Entonces, hasta el día viernes, que les vaya muy bien.